Indicada, me parece a mí, de arrancar con esta columna que arrancamos todos los martes, en la que charlamos con nuestro querido amigo Seba Palavecino, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Hola Seba, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo Bien, bien? amigo, todo bien. ¿Y vos cómo la llevás? ¿Cómo viene tu día? Así que bueno, ahora continuamos, pero ahora jugando un rato. Bien, qué bueno, me Eh, encanta. en esa. Un poquito de relax en la tarde. Bueno, venimos hablando de un montón de cosas mientras mateamos juntos a través del éter. Venimos hablando de un montón de cosas y en las últimas columnas estuvimos hablando de cómo con creatividad podemos transformar una situación dolorosa, una situación compleja, en algo que nos ayude a sanar. Pero hoy vamos a hablar del caso contrario, ¿no? Sí, sí, ahora vemos qué vuelta darle a esto que me parece muy pertinente en la línea que venimos trabajando, ¿no? Como bien decís, y como bien decimos, ¿no? A lo largo de todas estas columnas, es que la vida es un continuo de exigencias, ¿no? Ya sea por problemas o, u otras cosas, ¿no? Otras complicaciones, Sí. ¿no? Que exigen respuesta, ¿no? Ante eso que nos puede afectar, ¿no? Y vemos, por ejemplo, hace dos columnas, vemos que para tratar un dolor, ciertas personas utilizaron sus recursos, ¿no? Singulares para poder tomar una posición activa y creativa para seguir adelante, ¿no? Para relanzarse en la vida. Sí. Así que bueno, esta vez, siguiendo con esta lógica, ¿no? Sabiendo que las situaciones nos vuelven vulnerables, ¿no? Vamos viendo que la gente va tomando diferentes elecciones para dar un tratamiento frente a eso que se presenta, ¿no? Y vimos que, como en los casos anteriores, fue algo de la invención, de la novedad, pero anteriormente también habíamos visto el riesgo de la autoayuda, ¿no? Por ejemplo. Sí. Em, entonces, Claro, de tratar de también. resolver esto que a veces es muy difícil hacerlo solo, buscando por ahí en los medios que no son los que corresponden, porque todo esto que es tan general como la autoayuda en general es muy generalizado justamente y no es lo que le pasa específicamente a cada uno. Por ahí buscar herramientas en cualquier lado no te lleva a una buena resolución. Y ahí, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Si lo miramos desde la perspectiva de la contención que venimos Sí, trabajando, ¿no? Es algo que te deja solo, ¿no? Con el vos podés, con eso que se vuelve demandante, ¿no? Que te hace, digamos, invencible, pero a veces eso no es tan así, ¿no? Desde el vos podés, ¿no? Ya lo vimos con los ejemplos de Messi, el padecimiento que eso contrae, ¿no? sí, Entonces total. ahí, en vez de una contención, es un quedarse solo con su propia demanda de estar bien y no hay más contención que esa y hay poco amor, ¿no? Si hablamos desde la perspectiva del amor también, ¿no? Total, Entonces, sí. a diferencia de los otros casos, sí había una contención, sí había amor y había algo de una causa desinteresada, ¿no? Entonces, a contramano de eso también traía hoy la propuesta de hablar de las sectas, por ejemplo, ¿no? Que es algo donde la gente muchas veces cae para poder encontrar un saber, ¿no? Podemos empezar a pensarlo desde la perspectiva del saber, ¿no? Porque Sí. frente al problema surge una pregunta y frente a esa pregunta hay que inventar un saber o encontrar un saber, ¿no? Entonces, ahí me parece que cambia la posición de las personas, ¿no? Si busca un saber en otro o si lo inventa para salir adelante, como vimos en los casos de la semana pasada y la anterior, ¿no? Entonces, esto de encontrar un saber en otros es peligroso porque ahí, ¿no? Es donde puede
pueden quedar cautivados en algo que los pone en riesgo, ¿no? Sí, totalmente. Es qué tema este, ¿no? Porque esto viene de dónde buscar ayuda, dónde buscar esa contención que uno necesita. Y muchas veces toda esa necesidad que tenemos las personas, otras personas no tan bien intencionadas, lo utilizan a su favor. Y hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? En qué creencias uno cae, en qué ideas uno cae y quiénes son las personas detrás de estas ideas y detrás de estas creencias, porque como bien decís, te pueden llevar a lugares muy complicados. Sí, no, por ahí, por medio de la fe, la gente busca una garantía, ¿no? Y está bien que están las religiones socialmente aceptadas, ¿no? Históricas, que se sostienen y son de público conocimiento, pero después, ¿no? Hay grupos minoritarios, ¿no? Que tienen su propia lógica, son grupos cerrados, ¿no? Y ahí andás a ver qué sucede a veces, ¿no? Y a veces salen a la luz, ¿no? Cosas muy turbias, muy turbinas, como dicen ahora, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Eh, sabés que acá en Mar del Plata hay un caso, por ejemplo, que fue conocido a nivel nacional de un grupo de personas que tenían una fachada en primera instancia de un grupo que se dedicaba al yoga. ¿Sí? Algo tan sencillo y tan conocido como el yoga. Y a través de esta escuela de yoga captaban un montón de gente a la que luego, con el pasar del tiempo y de todo el trabajo psicológico que le hacían a estas personas, terminaban reduciéndolas a la servidumbre o directamente prostituyéndolas. Entonces vos, uno cuando lo piensa esto de afuera, fue una noticia muy conocida, de hecho fue hace unos años atrás, durante muchos años funcionó esta secta, le podríamos decir también, y fue un caso muy resonante en todo el país porque no es el único, hay un montón de grupos de personas que se manejan así y que se aprovechan de la vulnerabilidad ajena. sí, sí, entonces ahora vamos a hacer una comparación con lo anterior desde el ejemplo del surcir, ¿no? Pero primero, creo que vos estás hablando, yo investigué uno, por ejemplo, A un ver, caso también de los 90 que era el caso de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, ¿no? Quizá tenían una sede en Mar del en Plata, Mar porque del me suena Plata. Sí, 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 muy parecido, ¿no? Porque, ese mismo caso. bueno, ahí todo es una, un funcionamiento interno muy organizado, ¿no? Que se va afianzando a medida que van reclutando más fieles, ¿no? Más captando, dice, ¿no? Los profesionales que investigan todo esto, dice, que captan, ¿no? Entonces, en principio hay que decir que ante el agujero que tiene la persona vulnerable, estas personas son sensibles para meterse ahí, ¿no? Y manipular, ¿no? Pues ya hay que hablar de manipulación, entonces ya hay que decir que hay un líder en estos grupos que es muy carismático y que lentamente hacen un trabajo de hormiga para hacerse de la persona, ¿no? En casos extremos, como vos decís, ¿no? La prostitución, la servidumbre, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo pueden ser tan boludos de llegar a ese extremo? El tema es bueno, que en los misterios del ser humano, ¿no? Ya se descubrió que hay algo oscuro en cada uno que nos juega en contra, ¿no? Y a veces el estar vulnerable nos muestra eso en un grado muy alto, ¿no? Sí, totalmente. Me gustó mucho esto que dijiste, ¿no? Porque es la pregunta que todos nos hacemos cuando, y esto lo pongo así entre paréntesis, cuando estamos bien emocionalmente, ¿no? Porque cuando uno está mal, a lo mejor podés tener un poco más de empatía con ese otro que se deja llevar por lo que puede, por lo que encuentra, ¿no? Pero esa es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo se llega de ser una persona que tiene una vida independiente y que es una persona, uno pensante, digo, a ser manipulado de esta manera sin que se den cuenta cómo caen en estas redes? Y bueno, porque las personas también que están a favor de esto o que generan esto, lo hacen a propósito y son muy manipuladoras y aprovechan de esa situación. Sí, igualmente creo que hay que diferenciar dos tipos de secta, ¿no? En principio una que es decididamente perversa con alguien que utiliza para tener esclavos y obtener dinero, por ejemplo, y Sí. sabe
que quiere ese beneficio. Después está la gente que en su delirio, ¿no? De decirse que habla con Dios, por ejemplo, ¿no? Tiene esa certeza y que con eso hace causa, ¿no? Entonces se le suman fieles, pero quizás ahí no es el fin el dinero, sino la causa qué sé yo, de salvar al mundo, ¿no? Entonces hay muchos casos que sí, siguen a un fiel que tiene esa idea de redención y que, bueno, muchas veces terminan con sí, suicidio masivo por alcanzar algo que viene de un mensaje del más allá, ¿no? Entonces, por un lado está eso, que hace causa a través de un delirio de un líder, y por el otro sí de alguien perverso que utiliza a la gente para obtener dinero y para fines sexuales también, ¿no? Sí, Eh, totalmente. Pero bueno, qué loco esto, ¿no? Que bueno, que siempre hay que tener en cuenta esto de que el estado de vulnerabilidad de las personas que caen en estas mentiras, en estas redes, en estas falsas ayudas, no siempre es el mejor estado y nadie está exento de caer en ese lugar. No en una secta en particular, sino digo en ese estado de indefensión o de necesitar ayuda de alguien y no saber a dónde acudir. Digo esto para tener un poco más de empatía con las personas que sufren esto y que terminan siendo captadas por gente malintencionada. Porque uno los ve como si son unos descerebrados y a lo mejor no es una persona normal que tuvo un problema y no supo cómo salir. y que por ahí estos grupos en su fachada, ¿no? Ofrecen amor, ¿no? Claro. Pareciera que ofrecen amor, ¿no? Entonces vienen a cobijar a alguien que está dejado caer, ¿no? Y primero los abrazan y después le revisan los bolsillos, por decir alguna metáfora. Entonces, ahí vemos la sensibilidad de cómo juegan también en un primer momento con la contención del amor, pero después, bueno, aparece la manipulación ahí. Claro, no es un amor desinteresado, al contrario, es un amor mentiroso, pero es un amor interesado, al fin, ¿no? Es un falso amor que tiene un interés detrás, que no es hacerte el bien. No, y el bien te lo dibujan con las palabras, ¿no? Entonces ahí con la palabra empiezan a armar ahí algo de la ilusión, ¿no? Que la palabra se la lleva el viento, ¿no? No. La gente no, si bien se comunica, pero a veces dice cosas que no hace, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y estas personas utilizan las palabras justamente para poner algo ahí donde hay un dolor, ¿no? Y esas promesas son las que sostienen, ¿no? Esta pantalla, ¿no? Entonces, a diferencia de los casos anteriores en donde las personas se movilizaban y hacían algo con su dolor, lo hacían desde su subjetividad, ¿no? Con sus hilitos de amor, con algo que era pertenecientes a su historia, ¿no? Con esos anclajes propios. Y acá vemos que las cosas que utiliza la gente que queda envuelta en estos grupos que viene a tratar de solucionar algo con las ideas del otro, ¿no? Entonces ahí pierde el individuo su subjetividad y queda aplastado y por eso llega al punto de ser un objeto prácticamente, ¿no? Sí, totalmente. Y qué loco esto, ¿no? Porque bueno, las sectas en general tienen que ver con esto de la religiosidad o de los preceptos divinos. Yo estuve buscando, por ejemplo, solamente la definición de secta y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Grupo religioso que se aparta de la doctrina que se considera ortodoxa. Comunidad cerrada de carácter espiritual guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos. Así está definida la palabra secta y es justamente esto, ¿no? Los temas son tan que nos llegan a todos que es muy fácil manipular a través de ahí. Hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, también me parece pertinente cuestionar un poco esto de que la gente dice quiero sanar, ¿no? Porque en ese querer sanar un poco se mezcla lo espiritual con todo lo que hay ahora en el mercado que nos marea un poco
de todas las cosas, ¿no? Sí. Ahora de que toman brebajes de otras culturas para sanar el espíritu, ¿no? Cosas que quizás no son de nuestra cultura, pero la gente las toma como para ver si pasa algo ahí, como algo mágico, ¿no? Entonces, ahí hay muchas sectas también que mezclan todo con sustancia, como para también eh, domarlos, ¿no? Desde ese punto del dopaje, ¿no? Sumado con otras artimañas persuasivas, ¿no? Sí, totalmente. No todas, obviamente, no todas, pero como que eh, es algo que hay que cuestionar, ¿no? Cuando la gente quiere sanar y se le mezclan todas estas cuestiones, porque nosotros, como decimos siempre, tratamos de alentar a la gente de responsabilizarse, ¿no? En el sanar, ¿no? Y eso implica moverse desde la subjetividad de cada uno, ¿no? Y no dejando eh, todo lo que hay por ser en el otro y como es en estos casos de las sectas, ¿no? Sí, totalmente. Qué importante darse cuenta de esto, ¿no? Tenerlo en cuenta para todo, absolutamente para todo. Viste que esta semana fue noticia, o va a ser la semana pasada en realidad, vos me vas a decir que no tiene nada que ver, pero tengo un punto. Hubo esta noticia de la estafa piramidal en Bahía Blanca en la que un montón de gente cayó. Y tiene que ver con esto mismo, ¿no? Todo lo que sea mágico de un día para otro y te prometa resultados que vos sabés que son complejos de obtener de forma así como prácticamente instantánea, no son lugares a los que ocurrir, a los que sí, a los que ir a buscar información, porque en definitiva todos sabemos que sanar es un trabajo y es un proceso y lleva tiempo, no hay nada mágico ahí. Sí, y tiempo y creatividad e imaginación, ¿no? Y que bueno, que ahí donde muerde uno empiezan a morder más porque les llama la atención en donde se arma el fenómeno de masa, ¿no? Que Total. pasa en todo, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, para terminar, ¿no? Hubo una entrevista del Indio con Rosenblatt, no sé Sí, si la escuchaste, vi que en una pedacitos, sí. parte con esto de la contención, por ahí lo podemos relacionar, que el indio decía que la gente necesita que alguien le cante o que le diga que alguien se va a comer su dolor, ¿no? Entonces él ahí está como un líder diciendo eso, pero en realidad él dice, yo hago mis canciones, pero no me pertenecen. Después no las explico porque me interesa que la gente imagine ahí, ¿no? A diferencia de un líder de una secta que no diría otra cosa, ahí, ¿no? Se Totalmente. va a Te doy comer yo el su dolor mensaje, claro. Te doy con yo otra el, rigidez. claro, te doy yo el mensaje, créelo así, no lo analices, no preguntes, no. Bueno, y es un poco esto, ¿no? Porque, bueno, vos trajiste el ejemplo del indio, pero la gran mayoría de los artistas canalizan muchos de sus sentimientos, de sus dolores, de sus ideas, no sé, de sus sueños a través de su arte. Y está bueno esto, ¿no? Que mucha gente lo puede hacer propio porque se siente identificada. Y entonces ahí tenés una gran diferencia entre que vos te sientas identificado con algo que alguien dice y te deja que vos, como decía el indio, no lo explico para que cada uno piense lo que quiera pensar al respecto de esta letra o de esta canción, a comparación de, como decíamos, una persona que te está queriendo manipular, que va a tratar de que vos justamente ni pienses, ni te replantees, ni te preguntes, ni tampoco salga de vos ese estar un poco mejor. Sí, 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 ahí es un poco respetar al otro y más del lado del amor altruista, ¿no? Y todas estas cosas que también favorecen a la imaginación y a la novedad para sortear inconvenientes, ¿no? Prácticamente. Totalmente. Bueno, amigo, me encantó esta charlita que tuvimos hoy. Veníamos hablando de cómo la creatividad puede ayudarnos a salir de lugares en donde nos sentimos mal, a donde estamos intranquilos, de situaciones dolorosas. Y hoy estuvimos hablando de esto, ¿no? Cómo esto llevado al lado negativo puede ser algo muy peligroso.
Exactamente, así que le dimos una vueltita más a todos los conceptos que venimos desplegando, ¿no? Dentro del marco de las sectas, ¿no? Porque viste que venimos jugando con algunos conceptos que se repiten, pero bueno, dentro de diferentes lógicas. Totalmente. Amigo, muchísimas gracias por este ratito que te tomás como todos los martes para charlar con nosotros y charlar y pensar y repensar estas cosas que nos pasan y que nos hace tan bien tener un lugar a donde hablar un poco de esto. Gracias, Seba. Gracias a ustedes, nos vemos la próxima, un abrazo. Así es, ahí pasaba nuestro querido amigo Seba Palavecino, nuestro psicólogo de confianza.